Bienvenidos, estudiantes del módulo 1 de la Unidad de Ciencias Básicas. En esta ocasión abordaremos las guías número 16 y 17 de la subproblemática 4, que corresponde a la temática denominada división celular. Antes de hablar de la división celular somática, debemos definir qué es una célula somática. Una célula somática es cualquier célula del cuerpo excepto un gameto. Por gameto entenderemos espermatozoides y ovocitos. Durante la división de las células somáticas, experimenta una división nuclear denominada mitosis y una división citoplasmática, citocinesis. Esto con el fin de producir dos células idénticas. Esta división permite el reemplazo de las células muertas o dañadas y agregan células nuevas durante el crecimiento tisular. Mientras tanto, la división celular reproductiva es el mecanismo que conduce a la reproducción de gametos. Este proceso consiste en un tipo de división especial llamado meiosis, por el cual el número de cromosomas presentes en el núcleo se reduce a la mitad. Ahora sí entramos en materia y debemos definir cada fase de un ciclo celular. Pero, ¿qué es un ciclo celular? Es la secuencia ordenada de eventos mediante los cuales las células somáticas duplican su contenido y abarca dos periodos principales: interfase y la fase mitótica. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas, en total 46. Los dos cromosomas que forman el par se llaman cromosomas homólogos, con genes similares en el mismo orden, excepto los cromosomas sexuales, XY. Como las células somáticas tienen un juego de dos cromosomas, se llaman células diploides, 2N. Período 1. Interfase. Fase en la cual la célula no experimenta división. En esta fase, la célula replica su ADN, produce orgánulos y componentes citosólicos adicionales en preparación para la división celular. Experimenta gran actividad metabólica. La célula alcanza su mayor crecimiento. El ciclo dura 24 horas. La interfase presenta tres fases, tal y como se muestra en la imagen. Fase G1. La mayoría de las actividades celulares se experimentan durante esta fase. El tiempo que tarda la división celular es de 24 horas y solo esta fase dura de 8 a 10 horas, aunque el tiempo es variable. Si una célula tarda mucho tiempo en esta fase, se afirma que nunca volverá a dividirse y está en estado G, 0. Fase S. Es el intervalo entre la fase G1 y G2. Cuando una célula ingresa a esta fase, está destinada a dividirse. Es aquí donde se duplica el ADN. Como consecuencia, las dos células idénticas que se formaron durante la división celular tendrán el mismo material genético. Fase G2. Es el lapso entre la fase S y la fase mitótica. Dura entre 4 y 6 horas. Continúa el crecimiento celular, se sintetizan proteínas y se completa la duplicación de los centrosomas. Es aquí cuando el ADN se desenrolla y en forma parcial y las dos cadenas se separan justo donde los puentes de hidrógeno unen las bases nitrogenadas y estas buscan una nueva cadena para sintetizarla. Al final de este proceso, la molécula original de ADN se ha convertido en dos moléculas idénticas. Período 2. Fase mitótica. Esta fase consta de la división nuclear, mitosis, y la división citoplasmática, citocinesis, que da origen a dos células idénticas. Es aquí donde precisamente se da la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados, distribución exacta de la información genética, y esta consta de 4 etapas. 1. Profase. 2. Metafase. 3. Anafase. Y 4. Telofase. Ahora abordaremos en detalle cada una de las fases mitóticas. Profase.
Durante la profase temprana, las fibras de cromatina se condensan en un par de cadenas idénticas llamadas cromátides. Cada unidad por una región llamada centrómero. En el exterior del centrómero se encuentra un complejo proteico llamado cinetocoro. Luego, las tubulinas del material pericentriolar de los centrosomas comienzan a formar el huso mitótico, formado por microtúbulos. A medida que los microtúbulos se alargan, desplazan los centrosomas hacia los polos extremos. El huso mitótico es el responsable de la separación de las cromátides hacia los polos opuestos de la célula. El núcleo desaparece y la envoltura nuclear se disgrega, tal y como se observa en la imagen. Metafase. Durante esta fase, los microtúbulos del huso mitótico alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro del huso mitótico, región denominada placa de metafase. Anafase. Durante la anafase, los centrómeros se dividen y separan a dos miembros de cada par de cromátides que se dirigen a los polos opuestos de la célula. Al ocurrir esto, reciben el nombre de cromosomas. Los cromosomas adoptan una forma de V, ya que los centrómeros se ubican delante de los cromosomas y los arrastran hacia el polo celular. Y llegamos a la cuarta fase llamada telofase. Es la etapa final del proceso de la mitosis e implica la división real de la célula. Esta se divide en dos. Los juegos idénticos de cromosomas situados en los polos opuestos se desenrollan y adoptan la disposición de cromatina y hacen que los cromosomas se desarrollen. El huso mitótico se desintegra para completar la creación de una nueva célula y se organiza el nuevo núcleo. Para finalizar la división celular, debemos recordar que, como ya se mencionó anteriormente, a la división del citoplasma celular y sus orgánulos en dos células idénticas se llama citocinesis. Este proceso comienza en el anafase tardía con la formación del surco segmentación, que no es más que una pequeña hendidura en la membrana plasmática y se completa después de la telofase. Los microfilamentos de actina forman un anillo contráctil que invagina la membrana y la estrecha en el centro de la célula para poder dividirla en dos. Control del destino celular. Una célula puede tener tres destinos posibles. 1. Permanecer viva y cumplir sus funciones sin dividirse. 2. Crecer y dividirse. Y 3. Morir. Dentro de una célula hay enzimas proteincinasas dependientes de ciclinas, CDK. Estas pueden transferir un grupo fosfato de ATP a una proteína para activarla. Otra pueden eliminar ese grupo y desactivarlas. Este proceso de activación y desactivación está a cargo de las proteínas celulares llamadas ciclinas, responsables de la progresión y de respetar el orden específico en el ciclo celular hasta la mitosis, siendo crucial para la iniciación y replicación del ADN, la mitosis y la citocinesis. Muerte celular. La muerte celular también está regulada. A lo largo de la vida, ciertas células sufren apoptosis, que es una muerte celular ordenada y programada en forma genética. Este proceso elimina células innecesarias durante el desarrollo fetal. Como la membrana interdigital, la apoptosis es un tipo normal de muerte celular. En cambio, la necrosis es un tipo de muerte celular patológico que se produce por daño tisular. De esta forma damos por concluida la guía número 16 y 17. Es importante recalcar que en esta ocasión nos dedicamos a entender la división celular somática o mitosis, pero también existe la división celular reproductiva o meiosis, tema que se abordará más adelante. Por su atención, muchas gracias.